Hola, yo soy David Zamorano. Y yo soy Maribel Anaya. Somos emprendedores y queremos inspirarte. Para que tú también lo seas. Y bueno, ahora seguimos con las preguntas de Quora. En esta ocasión es una pregunta que de nuevo hace Kender Cedeño. Dice, ¿qué negocio puedo montar siendo alguien sin estudios universitarios? No pude estudiar y no me queda de otra que montar un negocio para compensar la falta de estudios. Está interesante, ¿no? Está buenísimo, está padrísimo porque además me voy como imaginando la identidad de esta persona, ¿no? Y estoy su historia, en fin, ¿no? Imaginando la situación por la que a lo mejor está pasando, etcétera, ¿no? Y el tema que plantea el anterior y este también es así, pues es interesantísimo porque además en este caso tiene relación con un súper mito que es el tema de los estudios universitarios. Bueno, es como bastante polémico o podría ser bastante polémico. Es un tema que a mi parecer ya no tiene la vigencia de antes. Es decir, ya no estamos en un mundo en el que si no tienes un título universitario no sirves. Sí, es la forma de pensar del siglo XX, ¿no? Sí, totalmente, claro. Claro, y además, bueno, tiene que ver con todo un tema justamente del sistema, ¿no? De que tú tienes que elegir una carrera cuando además eres bastante joven. Y entonces, imagínate, bastante joven tienes que elegir una carrera que va a determinar tu futuro, o sea, lo que vas a hacer durante muchos años de tu vida. Y está como esta promesa, ¿no? Entonces tú vas a la universidad y en algunos casos ir a la universidad para muchas familias implica una cantidad de sacrificios grandísimos, no solo del estudiante, sino de todo el núcleo familiar. Sí. ¿No? O sea, que los ahorros para que vaya a la universidad, que si los libros, que si el no sé qué, etcétera, ¿no? O a lo mejor algunos alumnos que entran a alguna universidad que les ofrece una especie de beca, pero es de crédito, entonces después de graduarse tienen que terminar de pagar. Entonces te gradúas y empiezas tu vida laboral endeudado. Sí. Entonces está como toda esta promesa de que cuando hagas todo este esfuerzo y tengas tu papel y tu título, vas a tener un muy buen trabajo, muy bien pagado y vas a ser muy feliz, ¿no? Sí. Y resulta que no es así, ¿no? O sea, en corto, así dicho cortísimo, realmente no es así porque no es ya una garantía. Entonces sales a enfrentarte a un mercado laboral que te dice, necesito que seas joven y que tengas mucha experiencia. Sí. Y además no te voy a dar prestaciones. Muchas veces. Uh-huh. No vas a tener una pensión más que lo que tú puedas ahorrar, pero ya no va a haber una pensión también, como antes, como tu abuelo la tuvo. Exacto. Y además vas a competir contra muchísima gente, ¿no? Para un puesto de trabajo. Y eso hace que entonces algunas veces aceptemos condiciones laborales que no son saludables. Por ejemplo, entrar a una hora y no estar muy seguro de qué hora voy a salir del trabajo, ¿no? O aceptar que te den un sueldo que está muy por debajo de lo que tú consideras o de lo que tú necesitas o de todo lo que invertiste para poder tener tu título, ¿no? Entonces, esta redacción de esta pregunta es muy interesante porque yo creo que tiene que ver con este mito, que para mí ya es un mito, del tema de que necesitas un título universitario para poder ser alguien en la vida y tener un buen ingreso. Sí. Sí, esto de no pude estudiar y no me queda de otra más que montar un negocio para compensar la falta de estudios, ¿no? O sea, compensarlo si estás buscando trabajo, ¿no? Si estás buscando trabajo y no tienes universidad, te van a dar casi un salario muy, muy, muy bajo, ¿no? Sí. Porque el sistema está organizado así. Ahora, también el sistema está cambiando, más o menos, y al paso de tortuga, ¿no? Pero empieza, yo siento, que en general a tener mayor importancia un tema de habilidades más que de títulos. Sí, yo quisiera como acordarle, ¿no? A Kender que Steve Jobs y Bill Gates no terminaron la universidad. Empezaron a estudiar y se salieron de la universidad por hacer sus empresas. Entonces, creo que los estudios universitarios no son importantes o no son tan importantes como lo fueron en algún momento, pero sí es importante seguir estudiando. Claro. Seguir aprendiendo. Claro. Eso sí no lo puedes dejar. Y eso sí
si no tuviste un estudios universitarios, si no pudiste ir a una escuela de ese nivel, por lo menos sí compensa aprendiendo. Y hay muchas formas en lo que lo puedes hacer en internet, gratis o un costo súper, súper bajo. Sí, bueno, también yo quería hacer como esta aclaratoria. También depende del ramo en el que uno esté hablando, ¿no? O sea, por ejemplo, si estamos hablando de un ramo médico, puede ser otro, o sea, un apartado, ¿no? Una excepción, a lo mejor, porque tiene como otras características. Sí, tal vez, aunque, por ejemplo, tuve un tío que durante su vida se dedicó a negocios. Y él fue uno de los que puso una clínica en Tlaquepaque, en Guadalajara. Y lo que hizo fue juntar a médicos, claro, que fueron a la universidad. Claro. Y él se encargó de ser fue el dueño del negocio, el gestor administrador, ¿no? Y traía a los especialistas de varios lugares del país a atender esa clínica. Claro, mi punto va por el tema de ir desprendiéndonos un poco de estas creencias que la verdad es que nos hacen mucho daño porque ya no corresponden con la realidad y nos limitan. O sea, esto de eres menos porque no tienes estudios universitarios, ¿no? No eres creativo, no eres capaz de resolver X. O sea, todas estas creencias que corresponden a una época que ya pasó o que está pasando, finalmente nos limitan nuestra confianza en nosotros mismos, ¿no? Y otra cosa que me parece como interesantísima de esta pregunta es que dice, no me queda de otra más que poner un negocio. Sí, como si fuera algo malo, ¿no? Sí, como si estuviera afectivamente compensando, ¿no? Es como, bueno, como no tuve el título, entonces no me queda más que poner un negocio. Y yo sí quisiera comentar que la universidad muy rara vez te prepara para poner un negocio. Que poner un negocio, a lo mejor desde el punto de vista estrictamente académico, está muy mal visto porque, bueno, pues puso un negocio, ¿no? Como si poner un negocio fuera cualquier cosa, ¿no? O fuera mucho más sencillo o tuviera mucho menos valor que tener un trabajo de godines, ¿no? Claro. O que trabajar toda tu vida para una empresa que nunca va a ser tuya, en la que tú no vas a tener capacidad de decisión, ¿no? Sin desmerecer ni una ni otra, creo que sí es importante rescatar la importancia y todo lo que implica tener un negocio. O sea, tener un negocio no es como un premio de consolación. Sí, claro. Sí, por supuesto, no es... En muchos casos no es la segunda opción, ¿no? Yo lo decía, para esta gente de Silicon Valley o de California, fue su primera opción. Teniendo acceso a las mejores universidades del mundo, decidieron salirse. Porque era más importante el proyecto en el que ellos creían. Y ahí es una de las claves de emprender, ¿no? O sea, como dices, no creer que ya fracasaste, que claro, ya se te fue el tren porque no fuiste a la universidad. Sí. Y ahora a ver qué te inventas, ¿no? Si logras encontrar un proyecto, algo que te apasione, por el que estés dispuesto a darlo todo, entonces puede ser que sea algo de las mejores cosas que te pasen en la vida, ¿no? Emprender en ese proyecto. Y puede ser que te vaya mucho mejor que alguien que tiene su título, que fue a la universidad y que tiene su trabajo y que tiene su título. Sí, con los suficientes años, experiencia, paciencia, sudor y lágrimas, sí, terminarás tal vez contratando a varios egresados universitarios, sí, ¿no? Para tener el talento de todos ellos en conjunto a tu servicio, a tu favor. O teniendo un socio que a lo mejor sí haya pues hecho toda esta carrera universitaria o a lo mejor algún posgrado, algo posterior, y que tenga una preparación muy específica para algo que tu negocio necesite. Y entonces se puedan juntar y se puedan equilibrar, pero no desde un lugar en el que porque es universitario él va a mandar y él va a ser el jefe y es el que más sabe, porque eso no se corresponde con la realidad. O sea, eso es una especie de prejuicio, eso también, ¿no? Sí. No necesariamente, ¿no? Respetando muchísimo la universidad y la gente que decide tomar esa decisión y hacer carrera académica, etcétera, no es así, no se aplica en todos los casos. Hay muchos casos de gente que va a la universidad y sale y entonces estuvo tan metida en el tema académico que no tiene herramientas para el mundo concreto. Sí,
Sí, no hay una desconexión de la vida práctica, ¿no? Exacto. Sí. Que sí la tiene muy bien el dueño de negocio, que no fue a la universidad, que a lo mejor no conoce muchas cosas teóricas o muchos autores, o que a lo mejor no tendrá las herramientas del otro, pero que en la vida diaria puede resolver y tiene herramientas que el universitario necesita también. Entonces, creo yo que lo que yo podría decir es que dejes de sentirte menos porque no fuiste a la universidad. Muy bien, me parece muy bien. En corto, ¿no? Para empezar, por ahí tienes que empezar, ¿no? A mí el segundo punto, y regreso a él, es, ok, no fuiste a la universidad, pero tienes que seguir estudiando. Tienes que estudiar, vas a tener que saber, para cualquier negocio que quieras montar, vas a tener que aprender sobre finanzas, vas a tener que aprender a vender, o sea, comunicar tu producto, servicio, lo que quieras, comunicárselo a otras personas. Vas a tener que aprender un poco de impuestos, vas a tener que aprender a dirigir, vas a tener que aprender a resolver problemas. Uh-huh. Y la buena noticia es que en esta era es muy fácil comenzar a aprender, ¿no? O sea, por un lado tienes todas las herramientas que hay en internet, lugares como Udemy, que es udemy.com, donde puedes encontrar cientos o miles de cursos de lo que quieras desarrollar o aprender. Y por supuesto la práctica, ¿no? Todos los días emprender es ir aprendiendo algo nuevo. A mí me gustaría, ok, ese es como del trasfondo, lo que creemos que, el switch que creemos que tiene que cambiar, ¿no? Y ahora la pregunta, ¿qué negocios puede montar siendo alguien sin estudios universitarios? ¿Cómo responderías directamente Pues a eso? diría que muchas veces, o sea, no todas las personas que estudian en la universidad lo hacen para montar un negocio. Eso es algo importante. Ok. Y lo segundo es, ¿qué sabes hacer? Ok, no fuiste a la universidad, pero ¿qué sabes hacer? ¿Qué te gusta hacer? Ajá. ¿Qué te apasiona? ¿En qué eres bueno? ¿O qué has querido aprender que hasta ahora no has podido? Y necesitas aprenderlo, lo amas. Por ejemplo, carpintería, ¿no? ¿Qué te moviliza a ti? La segunda como evaluación sería, ¿eso puede ser un negocio? ¿De qué manera eso puede ser algo que genere un capital y que te permita tener un sustento? Sí, yo diría muy similar. O sea, emprender involucra tantos dolores de cabeza. Igual que también un gran número de satisfacciones, pero si no emprendes en algo que te apasiona, no te va a ser posible continuar, porque vas a encontrar en el camino una gran cantidad de obstáculos. Sí. Y si no amas lo que estás emprendiendo, no hay razón para continuar. Sobre todo porque los primeros meses no vas a ganar dinero. Sí, si no lo amas y no crees en eso. Ahí también, por ejemplo, entra otro tema como para otro capítulo aparte, pero sí me gustaría mencionarlo. ¿Qué negocio inicio? Pues un negocio que algo tenga que ver contigo. O sea, que de alguna manera te sientas vinculado con eso. Emocionalmente, profesionalmente, familiarmente, etcétera. O sea, busca algo que te resuene, que te movilice, que te entusiasme en lo que tú creas y evita lo más que puedas esto de es que mi amigo, mi primo o quien sea me recomendó este gran negocio. Eso de los grandes negocios. Es un gran negocio que le ha funcionado buenísimo. Y entonces vende, no sé, implementos de cocina, por decir algo. Cualquier cosa que es la nueva mina de oro, ¿no? Del lo momento. Que sea, sí. ¿no? Y eso no quiere decir que los implementos de cocina sean un mal negocio, para nada. Lo que sí tienes que preguntarte es si tú tienes algo que ver con los implementos de cocina, porque si tú odias cocinar, o sea, nunca en tu vida te ha interesado esto, y lo revisas y la verdad es que tampoco como que te llama mucho, ese negocio no va a funcionar. Aunque sea el mejor negocio millonario que le esté funcionando supuestamente a todo el mundo, no te creas eso. Ahora, si te lo traen y dices, ¡ay, qué padre! Sí, fíjate, es que a mí siempre me había gustado, yo siempre he amado la cocina y tal. Y ahí haces un clic con eso, entonces sí puede ser un buen negocio. Pero no es un buen negocio porque los demás digan. Sí, yo diría, emprende algo con lo que conectes bien, con lo que te identifiques bien. Y la segunda parte de eso es que pueda resolver o ayudarle de alguna forma a la gente, o resolver alguna necesidad, problema de las personas, o que los pueda ayudar de alguna forma. Si logras conectar
una pasión tuya con una necesidad de las personas, ahí puedes tener un negocio. Sí, ya tienes un negocio, Ya claro. tienes un negocio. O ya tienes el principio, ¿no? Entonces, Sí. recapitulando sería, piensa en qué eres bueno, con qué conectas, y si alguna de todas esas cosas puede responder a una necesidad de los demás. Es que está excelente, sí. Súper bien. Muy bien. Y ojalá nos platiques cómo va esa búsqueda y esas reflexiones. Bueno, pueden encontrar este tema y otros temas más sobre emprender, negocios en el mundo digital y muchas otras cosas más en rdmweb.mx/blog. Nos vemos a la próxima. Bye bye. Entra rdmweb.mx/blog. y entérate de lo nuevo.